Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana maravillosa. El Señor les siga guardando, fortaleciendo en su fe. Y como siempre, puede usted, aleluya, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos comenzado una semana del devocional compartido. Durante esta semana tendremos unos invitados, unos hermanos que hemos invitado para que compartan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, les animamos a que tomen su Biblia, sus notas y estemos ahí atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en la voz de estas predicadoras y estos predicadores. Bendiciones. El Señor les bendiga en gran manera, amados hermanos en Cristo. Nos dirigimos a nuestro Padre Celestial diciendo: Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante su presencia para adorarle, para exaltarle, porque solo usted es digno de todo honor y toda gloria, y darte gracias, Señor, por tu infinito amor, por este nuevo día, por abrir nuestros ojos y venir delante de ti, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo nos ayude a fortalecer cada día nuestra relación contigo. Asimismo, Señor, también ponemos este tiempo, Padre, este breve tiempo en tu presencia, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos atesorar y aprender tu palabra con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. La felicidad. En el mundo, la felicidad tiene un concepto muy cambiante, más bien efímero, y va de acuerdo a los deseos de cada persona. En general está determinado por el nivel de poder de adquisición, y el hombre ajusta su propósito de vida a esa visión de felicidad. Sin embargo, el ser humano cada día parece estar más lejos de la verdadera felicidad. El orgullo, el egocentrismo, la competencia por el poder ha llevado a la humanidad a la triste realidad que hoy vivimos. Y es bajo esta realidad que nos toca a todos que adquiere nuevamente sentido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, la enseñanza en el Sermón del Monte, la cual inicia con el tema que estaremos tratando durante esta semana, la vida macarística del creyente. Nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de Mateo 5, donde encontramos el principio del Sermón del Monte dado por nuestro Señor, la cual inicia hablando de la vida macarística del creyente. Para entender ¿a qué se refiere la vida macarística del creyente? Debemos entender la palabra macarística, la cual viene y tiene un origen hebreo en la palabra Macarios, que quiere decir bienaventurado aquel, dichoso aquel, feliz, afortunado. Expresa un estado de bendición. Y macarismo es un estilo literario muy conocido en el pueblo judío, y podemos encontrarlo en los libros sapienciales y poéticos del Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y se caracteriza por indicar y enseñar las consecuencias que seguirán al poseer una cualidad. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte son condiciones establecidas en la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con el fin de ser admitidos al reino de los cielos, convirtiendo a estas bienaventuranzas como un estilo de vida del verdadero creyente y como nuestra verdadera meta de felicidad, que es el reino de Dios. En el día de hoy estaremos meditando en la primera bienaventuranza y leemos en Mateo capítulo 5, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta primera bienaventuranza parece una paradoja: que sean dichosos los pobres,
Porque ¿quién quiere ser pobre? Este término se contradice al concepto de dichoso, de felicidad que tiene el mundo, en la cual la felicidad se mide por lo que se tiene. Pero ¿qué quiere decir nuestro Señor con esta expresión? Bienaventurados los pobres en espíritu. En este caso, el Señor no se refería a la pobreza material, sino a un tipo de pobreza específico. Es muy claro en decir los pobres en espíritu. Para entenderlo, debemos conocer el significado de la palabra pobre en el contexto judío. Y se refiere a alguien necesitado, desamparado, mendigo. Entonces diría, si reemplazamos esta palabra en la bienaventuranza, diría dichoso o bienaventurado los mendigos de espíritu, o dichosos los desamparados en espíritu. Por tanto, aquí no se refiere a una disposición o a un estrato social, sino a una disposición de nuestro ser interior. Jesús nos enseña que debemos tener esta pobreza espiritual para heredar el reino de los cielos, que nos debemos despojar de todo aquello que nos hace sentir suficientes fuera de la presencia de Dios y reconocer que necesitamos de Él, que sin Él estamos desamparados, necesitamos de su abrigo, necesitamos de Él cada día. En otras palabras, ser conscientes de nuestra miseria espiritual. Esta actitud nos conduce a bajarnos de ese pedestal en que creemos estar y postrarnos ante Él como un mendigo que pide, como un siervo que brama en el desierto por agua, que necesita de Él para vivir. Y de ello Jesús nos dio ejemplo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dio ejemplo. Se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre y se humilló haciéndose obediente. Asimismo, hermanos, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, nos dice dichosos aquellos que se despojan de su orgullo, de su grandeza y se humilla delante de Dios y reconoce que no son las riquezas su mayor bien, sino el estar en la presencia de Dios, el obedecer sus mandamientos. Tenemos también otro ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso en una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Es una parábola que usted puede leer luego detenidamente en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Ahí encontramos dos posturas diferentes frente a Dios. Un fariseo conocedor y cumplidor de la ley, la cual se dirige al Señor confiando en sus obras y lo hace con altivez, pues él se creía justificado por la ley. Pero el publicano, hombre despreciado en el pueblo judío por su trabajo, pues los publicanos eran cobradores de impuestos que en general abusaban de su posición para oprimir al pueblo y cobrar más de la cuenta. Este hombre, dice la parábola, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y finalmente dice nuestro Señor Jesús, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué manifestaba el fariseo? Orgullo, altivez, se creía mejor que el publicano. Su orgullo estaba basado en cumplir la ley y en su riqueza. Mas el publicano fue humilde, ni siquiera se sentía digno de acercarse al altar, porque reconocía su miseria, su debilidad y su gran necesidad de Dios.
Y como hemos aprendido que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice en Romanos capítulo 3, verso 20. Por tanto, hermanos, la pobreza espiritual es necesaria para entrar al reino de los cielos. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor, porque solo en esta condición estaremos dispuestos a recibir de la palabra de Dios. Estaremos dispuestos a dejarnos guiar y exhortar por el Espíritu Santo, porque solo así podemos disfrutar del amor de Dios. Muchos en este mundo corren tras vanidades, muchas personas corren tras una foto para publicar en las redes sociales sus obras, para que los demás los feliciten. Otros se esfuerzan por ser más religiosos que otros, se visten de vanidades y reglamentos, se hinchan de orgullo, así como el fariseo, por lo que los llaman personas de bien, pero no encuentran la paz, porque aún no han desarrollado la cualidad, no han desarrollado esta condición delante de Dios, que es ser pobres en espíritu. Por eso, hermanos, si realmente Cristo está en nuestro corazón, debemos ser pobres en espíritu, necesitados, y menguar cada día para que Él sea exaltado con nuestra vida. Y debemos evaluarnos, pues hoy el Señor nos enseña cómo debe ser esa relación con el Padre. Y te invito para que te acerques cada día a Él y reconocer tu condición delante de Él. Y aunque a veces fallamos, Jesús, nuestro Señor Jesús, intercede por nosotros. Pero debemos esforzarnos y con la ayuda del Espíritu Santo dejarnos moldear de Dios conforme a su voluntad. Pero es necesario que estemos dispuestos. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por revelarnos esta verdad, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, para menguar cada día, Señor, y dejar que tú crezcas en nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos ayude, porque aún hay mucho que moldear en nuestro ser, en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra relación, Señor, contigo a través de tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que tengas un día bendecido.